Cordial saludo. Esta es la presentación del grupo de Isabel Capera, Elizabeth Vega y Andrea Capera, quien les habla. De la actividad número 3, números índices. ¿Qué se entiende por un número índice? Es una medida que permite estudiar cambios que se producen en una magnitud y compara un periodo base de referencia y un periodo actual o corriente. Describe los cambios de una variable con el tiempo, es decir, su evolución a lo largo determinado. Puede ser de cantidad, de precios o en el valor. ¿Cómo se hace la selección del periodo base? El periodo base, con respecto al que se efectúan las comparaciones, debe permitir que las comparaciones no pierdan significado. Se elige un periodo no alejado excesivamente del periodo corriente. En esta línea se hace necesario renovar periódicamente la información relativa al año base. ¿Cómo se forma un índice de precios? El índice de precios de un artículo se establece por la fórmula precio pagado por el bien sobre precio por el bien en el periodo cero o periodo base. ¿Cómo se forma el índice de precios para un grupo de artículos? Se obtiene la suma de los precios o cantidades de un grupo de artículos para un periodo y se divide por la suma de precios o cantidades para ese grupo de artículos de otro periodo tomado como base. ¿Cómo se calcula la media aritmética? Se convierten los precios reales de cada variable en porcentajes del periodo base, los cuales se llaman relativos. Se obtiene el precio relativo al dividir el precio de un artículo para un periodo dado. Y la suma de todos los precios relativos dividida por n, el número de artículos que entran en el cálculo, se multiplica por 100 y ahí se obtiene el promedio simple de precios relativos. ¿Qué son y cómo se forman los precios agregados ponderados? El índice de precios ponderados pondera el precio por la cantidad vendida de cada producto. Los más conocidos son las Peyres, Pache y Fisher. Permite mejorar la precisión de la estimación general del nivel de precios basada en la muestra, pues se incluye más información. Tenemos acá el índice de las Peyres, donde P es el precio de los artículos en el periodo que se investiga, P0 es el precio de los artículos en el periodo base, Q0 es la cantidad de artículos en el periodo base, y es el índice es el índice de precios de las Peyres. ¿Qué es y cómo se calcula el índice de precios al consumidor en Colombia? Finalmente, el índice de precios es uno de los índices más importantes, no solo en Colombia, sino en el mundo. Mide los cambios promedios en los precios de una canasta de mercado de bienes y servicios comprados normalmente por trabajadores urbanos, asalariados y empleados de un periodo a otro. Se hace en Colombia por el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. La canasta de mercado fija consiste en aproximadamente 200 bienes y servicios. El cálculo se hace primero, se fija los bienes y servicios de la cesta y se encuentran los precios usando diferentes fuentes a sus precios. Luego se computa el índice que se define el año base, que sirve como punto de referencia para comparar unos años y otros, y se calcula dividiendo el precio de la cesta de bienes y servicios en un determinado año entre el precio de la misma cesta en el año base. Esta relación se multiplica por 100 y da como resultado el IPC. El cálculo final, una vez tenemos el IPC como índice, se calcula la tasa de inflación como porcentaje. La tasa de inflación es la variación porcentual del índice de un periodo respecto al anterior. Para calcularla se puede utilizar la fórmula periodo de precio de la cesta de bienes y servicios sobre precio de la cesta por 100. ¿Cómo cambiar la base de un número? La base de un número índice. Sí, esto se hace cuando se necesitan comparar dos índices cuyas bases son diferentes. Se recomienda cambiar el periodo de una base de un índice al otro, porque las comparaciones necesitan tomarse en la misma base para que tengan significado. En este sentido, se divide cada uno de los índices entre el índice del periodo, que será la nueva base. Entonces tenemos acá, el índice nuevo es el índice antiguo sobre la base SA. ¿Cómo transformar números índices a base fija? Se transforma manteniendo como base un periodo fijo. En una serie de tiempo, la base es un año especificado. Un número de índice se ha destacado. Es la comparación de dos momentos en el tiempo, dos puntos en el espacio. El momento o punto al respecto al que se establece una comparación recibe el nombre de base y se le asigna el valor de 100, como ya sabemos, para analizar las variaciones porcentuales. Y la base fija son aquellas que mantienen como base un periodo fijo de referencia. El índice se calcula dividiendo el precio de petróleo por cada año por el precio del año base. Este cociente se multiplica por 100. ¿Cómo transformar números índices a base variable? Tienen como base un periodo inmediatamente anterior a la serie de tiempo. Como índice de base fija puede calcularse lo correspondiente a base variable y viceversa. Se conocen como índices de cadena.
Una serie de índices de cadena se puede convertir en otra de base fija mediante el proceso denominado desencadenamiento. La primera base de la serie de los índices es la base 100 de la nueva serie, la base fija de este proceso es el desencadenamiento. Calificación del tutor, muchas gracias.